Terminamos con el teorema de Bolzano, ¿vale? En clase, la clase presencial. Y me quedó, perteneciente a la sesión del otro día, lo que es el teorema de Weierstrass. ¿Vale? Vamos a escribirlo aquí. Teorema. Lo escribo despacito para que se entienda. ¿Vale? Se suele pronunciar Weierstrass. Si uno sabe alemán, pues estupendo, pero bueno, ahí lo tenéis. Es un teorema también muy sencillo. Es un teorema que vamos a hablar de máximos y de mínimos, pero no vamos a meternos en derivadas. Es decir, este es un teorema sobre funciones continuas. Dice lo siguiente. Dice, sea una función continua, definida en un intervalo cerrado, con valores en R, que es continua. Continua, voy a poner en todo el intervalo AB. ¿Vale? Ya está. Estas son las hipótesis que necesitamos. Una función continua en un intervalo cerrado. ¿Qué nos dice? Dice, entonces, existen, vamos a llamarlo C1 y C2, que son valores del intervalo cerrado, tales que F alcanza el mínimo absoluto en C1 y el máximo absoluto, perdón, y el máximo absoluto en C2. ¿De acuerdo? Vamos a verlo gráficamente con un dibujo. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Es decir, que siempre que tengamos una función continua en un intervalo cerrado, pues vamos a tener, a ver, vale, ahora que no se oía, vale, vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto. No tiene por qué ser único. ¿Vale? Yo puedo tener una función, vamos a poner un intervalo cerrado y la función solo en este intervalo. ¿Vale? Voy a poner una función aquí, bueno, pues por ejemplo, así, ¿vale? Y siempre vamos a encontrar un valor máximo y un valor mínimo. ¿Por qué? Porque estamos en el intervalo cerrado, ¿vale? Esto no funciona si el intervalo no es cerrado. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el C1? El C1, este es AB, esto es A y esto es B, y C1 es donde alcanzamos el mínimo, pues B sería, en este caso, C1, que es donde se alcanza el mínimo. Y C2, que es donde hemos dicho que se alcanza el máximo, pues estaría aquí. Pero no hace falta que sea suave, es decir, esta es una función, este es un ejemplo, podemos poner otros. A ver, vamos a poner otros. Ay, perdón. Vamos a poner otro ejemplo. Es decir, podemos tener algo de este tipo. ¿Vale? No tiene por qué ser suave, puede tener picos.
Y ahora, ¿dónde alcanzamos el máximo y el mínimo? No tiene por qué ser único tampoco. Pues este valor, este valor es el mínimo que se alcanza, ¿vale? Entonces tendríamos aquí, digamos, un C1 y un C1', digamos, en la misma notación que teníamos antes, y los C2 pues podrían ser estos valores, el A, este de aquí, y el B, ¿vale? Este serían el C2, este sería el C2' y el B sería el C2 pues doble prima, ¿vale? Este sería el A y este sería el B, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene por qué ser único, pero lo que sabemos es que van a existir ese máximo y ese mínimo. Luego, a partir de ahí, ya podríamos buscarlos, ¿de acuerdo? Pero el teorema no nos dice dónde se encuentra o dónde no se encuentra el máximo, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, preguntas, si tenéis alguna de la clase del otro día, porque vamos a empezar ahora con derivadas. Hoy vamos a ver una clase teórica, y una clase de el concepto de derivada, vamos a construirla, vamos a justificarla, pero digamos que no vamos a derivar demasiado. Bueno, vamos a empezar aquí con derivadas. Derivación. Si no hay preguntas de lo anterior, pues comienzo. Aquí no hay preguntas, ¿no? A ver, Javier, Javier, este no es el lugar para... ¿A qué te refieres? ¿Me estás preguntando a mí si podéis meterme al grupo, por favor, y con este móvil? ¿O qué es? ¿Cuál es el problema que tenéis? Porque tú ya estás en este grupo. Entonces, no es el lugar para pedir estas cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con... Lo primero que vamos a hacer va a ser construir, a recordar de alguna manera, la fórmula de la recta que une dos puntos. ¿Vale? Eso va a ser lo primero. Recta que une los puntos pues x1, y1 y x2, y2. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que este es el x1, este es el x2 y por aquí podemos tener el y1 y aquí tenemos el y2. Es decir, lo que queremos es construir la recta que une estos dos puntos. Queremos la ecuación de esta recta. ¿Vale? Será de la forma y igual a mx más n, ¿vale? O a x más b. Si queréis lo escribo para... igual que escribíamos las asíntotas oblicuas, pero vamos a ponerlo así, ¿vale? De tal manera que simplemente si sustituimos si x es igual a x1, entonces y tiene que ser igual a y1. Y si x es igual a x2, entonces y es igual a y2. ¿Vale? Tiene que pasar por estas rectas. Entonces esto nos sirve como sistema. ¿Vale? Pues vamos a calcularlo. Por ejemplo, en esa ecuación yo tengo y igual a ax más b. Si sustituyo x1, me queda que y1 debe ser igual a x1 más b. Y por el otro lado tengo que y2 tiene que ser a x2 más b. Y de aquí puedo sacar a y b. Pues vamos a ver. Lo primero, lo escribo de la siguiente manera.
ax1 menos y1 igual a menos b. Y, por ejemplo, ax2 menos y2 igual a menos b. Este es mi sistema, ¿vale? He ordenado de esta manera. Ahora, voy a eliminar, por ejemplo, la b. La b puede hacer la primera ecuación menos la segunda. O voy a hacer primero la segunda menos la primera, ¿vale? Da un poco igual. Voy a hacer la segunda ecuación menos la primera ecuación. Entonces, lo que me queda es ax2 menos ax1 menos y2 más y1 igual a 0. Y de aquí puedo sacar la a. ¿Vale? De aquí saco que a por x2 menos x1 es igual a i2 menos i1. De donde a es i2 menos i1 entre x2 menos x1. A ver, por favor, apagar los micrófonos, por favor. Alguien lo tiene encendido. A ver, por favor, comprobarlos que tenéis el micrófono apagado. Bueno, a ver, hemos encontrado el valor de a. Ahora, con el valor de a podemos encontrar el valor de b, ¿vale? Sustituyendo en cualquier ecuación. Por ejemplo, el valor de b, yo tengo que... voy a coger, por ejemplo, la primera ecuación. Tengo i1 igual, ya pongo el valor de a, que es i2 menos i1 entre x2 menos x1 por x1 más b. Y de aquí ya puedo despejar la b. La b es, pues, i1 menos i2 menos i1 entre x2 menos x1 por x1. Y ahora ya tengo completa la ecuación, es decir, es i igual a i2 menos i1 entre x2 menos x1 por x más, y ahora todo esto es b. ¿Vale? Entonces puedo escribirlo como i1 menos i2 menos i1 entre x2 menos x1 por x1. Bueno, lo voy a ordenar de otra manera. Lo voy a escribir de esta manera. Y es i1 más, ahora saco factor común, el paréntesis, y ahora por x menos x1. ¿De acuerdo? Y esta es, digamos, la fórmula de la ecuación de la recta, que esta es la ecuación de la recta que une los puntos de la recta que une x1, y1, x2, y2. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta fórmula. Nuestras variables, tenemos aquí la x y aquí la y, los demás son valores. Ahora, directamente, la ecuación de la recta que une dos puntos de una gráfica, la ecuación de la recta que une los puntos de
la gráfica de f, de una función f, pues simplemente tenemos que sustituir dos valores, ¿no? En este caso, la i1 la vamos a llamar f de x1 y la i2 la vamos a llamar f de x2. Y ahora, la misma fórmula, fijaos que nos queda. Y luego, i es i1, que es f de x1, es f de x1 más f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y ahora por x menos x1. ¿Vale? Y esta es la fórmula, es la misma fórmula, lo único que hemos sustituido, pues estos dos valores aquí. ¿Vale? Es exactamente la misma fórmula. Bueno, vamos a ver qué tenemos o qué podemos hacer con esto. Ahora, yo tengo aquí un x1, tengo una gráfica, vamos a ponerla, por ejemplo, así, vamos a exagerarlo un poco más. Vale, vamos a... perdón. A ver. Ay, vamos a hacerlo. A ver. Bueno. Bueno, puede ser, por ejemplo, esta. Y yo tengo un x2, que puede estar, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? La recta que une estos dos puntos de la gráfica, este es el f de x1, y este de aquí arriba, es el f de x2. Vale, la voy a dibujar en otro color. Bueno, sale un poco... A ver, dejarme... A ver si la puedo dibujar. Pues no. Ay, madre. A ver, bueno, voy a hacer otra vez la... Voy a hacerlo así, voy a exagerar un poco. Bueno, por ejemplo. Vale, esto es igual a f de x. Ahora la voy a dibujar a mano. La recta que une esos dos puntos es una recta de este tipo. ¿De acuerdo? Esta es esta recta. Pero ahora, imaginad que yo estoy, pues aproximo este x2 al x1. Pues entonces estas rectas lo que van a ir haciendo es, desde este punto que le dejo fijo, el x1, pues los voy a ir haciendo cada vez, es decir, voy a ir cortando con estos puntos que voy aproximando y al final, en el límite, lo que puedo obtener es la recta tangente. En el límite será la recta tangente. Esto cuando x2 lo hago aproximarse a x1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la recta tangente? Ir tomando un límite, tomando el límite cuando x2 tiende a x1, obtendremos la fórmula de la recta tangente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar el límite en toda la fórmula. ¿Vale? El límite cuando x2 tiende a x1 de, digamos, bueno, voy a poner primero, por un lado, de la
La y tiene que ser igual al límite cuando x2 tiende a x1 de la fórmula anterior, es decir, de f de x1 más f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Estoy cogiendo toda la fórmula anterior y tomando el límite. Ahora, ¿qué nos depende? ¿Qué nos depende de x2? Pues esto no depende de x2. La y no depende de x2. ¿Qué nos depende de x2? Pues solamente este término. Esto depende de x2. Este que he dibujado aquí no. Voy a poner en rojo. Esto no depende de x2, esto tampoco y esto tampoco. Por lo tanto, al final lo que puedo hacer es el límite en este término por las propiedades de los límites. Lo que nos queda es que este límite es y, luego este límite es f de x1 y ahora donde tendría que calcular el límite es simplemente en el término del paréntesis. Este sería el límite cuando x2 tiende a x1 de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y ahora por este término que no depende del límite. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, ¿qué es? Bueno, geométricamente lo hemos calculado ya. Esto de aquí es la pendiente. Fijaos, el término y2 menos y1 entre x2 menos x1 es la pendiente de la recta que une los dos puntos. ¿Vale? Es la pendiente de esa recta. ¿Vale? Vamos a dibujarlo aquí. Yo tengo x1, x2, y1 y 2, que es la pendiente. Tengo que unir, por ejemplo, estos puntos. Bueno, pues la pendiente es la inclinación esta, ¿no? Esta parte de aquí es y2 menos y1 y esta parte de aquí es x2, esa longitud, menos x1. La pendiente es, bueno, pues esta m que llamamos. ¿Vale? Decíamos que la pendiente m es, bueno, pues la tangente de el ángulo que forma, ¿no? El ángulo este de aquí. Bueno, pues es la pendiente, ¿vale? Es la tangente de ese ángulo. Muy bien. Entonces, si tomamos el límite, ese límite, luego el límite cuando x2 tiende a x1 de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 es la pendiente de la recta tangente. A la gráfica de f en el x1. ¿De acuerdo? Si vamos al dibujo otra vez, bueno, pues es la pendiente, ¿vale? Este sería el ángulo, pues es la pendiente de ese ángulo, la tangente de ese ángulo. ¿De acuerdo? Y lo hemos calculado mediante el límite. Bueno, pues entonces vamos a hacer la definición de derivada, que no es más que ese límite que hemos calculado. Se llama derivada de f en x igual a x0
al límite que vamos a denotar como f en x0, pero f' en x0. Y esto es simplemente el límite. Voy a cambiar un poco, voy a llamar cuando x tiende a x0, pero va a ser exactamente lo mismo. F de x, a ver, vamos a ponerlo, si queréis pongo aquí el x2, solamente he cambiado el x1 por el x0. ¿Vale? Lo pongo así. Lo podía poner aquí el x0 como el x1, ¿vale? Pero prefiero dejarlo como el x0. Siempre que exista. Siempre que exista este límite. Si no existe, pues no tiene derivada. ¿De acuerdo? Simplemente es este límite. Bueno, podemos escribirlo de otra manera. ¿Vale? Es decir, lo que podemos decir es si tenemos aquí el x0, perdón. O sea, tenemos el x0 aquí, este es el x2. Bueno, pero es que puedo llamar el x2, lo llamo x0 más algo. ¿Vale? Esto es, y este es el algo. Entonces, x2 es el x0 más algo. Si x2 tiende a x0, entonces quiere decir que sh tiende a 0. Entonces, se puede escribir que f' en x0 es el límite cuando h tiende a 0 de f del x2, que era x0 más h, menos f de x0, dividido entre ¿qué? Pues x2 menos x0, que es precisamente h. Por lo tanto, aquí tendremos una h. Y esta también es, o la podemos utilizar, es la que yo voy a utilizar generalmente. Es la definición de derivada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya tenemos, digamos, dos definiciones. Es la misma, ¿eh? Esta fórmula es la misma que esta que os he puesto yo aquí abajo. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar esta porque me gusta más, pero ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos definido lo que... Perdón, dime, sí. Una pregunta. Esto es definición de derivación más simple, una derivación simple. De la derivada, sí, sí. Esta es la de derivada en un punto. Vale. Es que no lo había visto así, entonces, vale. Vale, definición. Se llama derivada de esa función en ese punto. Lo definimos así. Luego utilizaremos las reglas que ya conocéis, todo eso. Pero yo quiero hoy daros el concepto, ¿vale? Entonces, ¿qué interpretación tiene? Pues vamos a ver. Vamos a tratar de interpretarlo. Bueno, pues ya hemos visto una interpretación de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente. Pendiente, esta es una interpretación geométrica, pendiente de la recta tangente. A F, a la gráfica de F, en un punto. En x igual a x0. Bueno, también lo podemos interpretar de otra manera, ¿vale? Como, fijaos, si yo tengo, igual que lo he escrito antes, tengo el x0 y esto es el x0 más h, ¿vale? Pero bueno, este h, es decir, lo puedo ver como un incremento. Es un incremento. Entonces, puedo verlo de la siguiente manera también. Es decir, si lo escribo como el límite cuando el incremento de x
tiende a 0, este es el h, ¿vale? O sea, no, es una forma de escribirlo, ¿vale? Ese es el h, pues esto es f de x, cierto x o el x0, ¿vale? El x que sea, más un incremento, menos f de x, o el x0, da igual, entre el incremento, ¿vale? Gráficamente, ¿qué es esto? Esto sería el f' en x. Gráficamente, ¿qué es esto? Pues vamos a escribirlo. Aquí tendría, por ejemplo, el f de x, y aquí tendría el f de x más el incremento, ¿vale? Y lo que tendría es, otra vez, si lo aproximo, si no calculo el límite, pues yo lo que tengo es esto de aquí. Vale, esto de aquí es el incremento de x, esta longitud. Y esto de aquí, pues digamos que es el incremento de y, el incremento de f. Lo voy a escribir como incremento de y o de f. Voy a poner de f, incremento de f. Entonces, pues yo puedo ver o puedo aproximar f' de x es aproximadamente cuando x es, cuando el incremento es muy pequeño, es próximo a 0, pues esto lo puedo ver pues como un cociente, como esto de aquí, ¿vale? Antes de calcular el límite. Es decir, en el límite sí sería igual, pero antes de calcular el límite yo tendría esto, ¿vale? Este incremento es lo que llamo f de x más el incremento menos f de x. Entonces, yo cuando hago un cociente de este tipo estoy comparando, estoy haciendo una comparación, ¿vale? Estoy midiendo cómo se mueve o cómo cambia la f cuando cambia la x. Estoy midiendo la variación de f según varía x, ¿vale? Entonces, esto me da una interpretación o me interpreta la derivada. Entonces, la derivada se puede interpretar, la derivada f' en x se puede interpretar como una medida del cambio de la f, como una medida del cambio de la función f al variar a x, ¿vale? Nos dice cómo varía la función, pues según varía la x, por ejemplo. Gráficamente, si yo tengo algo de este tipo, y aquí tengo el x más el incremento, si tengo aquí f de x, ¿vale? Y aquí tengo, pues, f de x más el incremento, no es lo mismo que si tengo algo de este tipo. Si tengo algo de este tipo, aquí tengo la x, aquí más o menos es el x más el incremento, y tengo algo así. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Pues para empezar, que la función va a decrecer, ¿vale? Esto es, a ver, el incremento de x, este es el incremento de y, aquí es positivo el incremento de y, aquí este siempre va a ser, lo considero positivo, aquí el incremento de x es positivo, pero aquí el incremento de y va a ser negativo. Por lo tanto, me da una idea de que aquí la derivada sería negativa, o me dice cómo crece, ¿vale? Me dice que en este caso la función sería creciente, crecería y aquí decrecería, ¿vale? Porque aquí tendría que el incremento de y o de f es positivo y aquí me diría que el incremento es negativo. Es decir, me da una idea de cómo crece la función
cómo decrece, es decir, de cómo se comporta la función en un pequeño intervalo. En el límite, pues lo voy a tener, digamos, infinitesimalmente, digamos, en ese punto. ¿Qué sucede en ese punto? En el X, donde lo esté calculando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas dos interpretaciones. Una interpretación que es la pendiente de la recta tangente, que es una interpretación, digamos, geométrica, y la otra, pues es más analítica, que nos dice cómo varía la función, este cociente nos dice cómo varía la función, pues con pequeños intervalos. En el límite, pues tenemos la derivada, ¿vale? Con un pequeño intervalo, infinitesimal, muy pequeñito, pues nos dice a qué tiende la función, si crece, si decrece, si crece mucho, si crece poco, ¿vale? Nos da una medida del crecimiento de la función, de la variación de la función. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué relación hay entre la continuidad y la derivabilidad? Vamos a la relación entre continuidad y derivabilidad. ¿Vale? Es decir, hemos definido la derivada, acordaos, lo voy a poner la derivada en el x0, la hemos definido como el límite cuando h tiende a 0, por ejemplo, de f de x0 más h menos f de x0 entre h. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo no sería derivable? ¿Cuándo no existe esto? Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuándo no existe f' en x0? ¿En qué casos no existiría este límite? Bueno, pues, a ver, ¿cuándo no existe? Pues no existiría, pues si f no es continua. Si f no es continua en x0, habría un salto. ¿Vale? La función sería algo así. Y entonces, yo qué sé, no existiría el límite. Aquí no existe el límite. No existe el límite cuando x tiende a x0 de la función. A ver, por favor, apagar el micrófono si no vais a hacer una pregunta. Gracias. ¿Vale? Entonces, en este caso, bueno, pues hay un salto, digamos que habría recta tangente. No, no hay recta tangente. Entonces, no podemos calcular ese límite tangente, ¿vale? No hay recta tangente, no puede existir el límite. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a simplificarlo. O vamos a... otro caso que podría no existir. Bueno, pues un caso en el que, aun siendo continua, la función tuviera, por ejemplo, un pico. Podría ser así la función. ¿Vale? En este punto x0, ¿cuál es la recta tangente? Pues tampoco hay recta tangente. Por un lado, digamos, la recta tangente por un lado sería así y por el otro sería pues así. Es decir, no hay recta tangente. ¿Qué sucedería aquí con el límite? Bueno, pues aquí la f es continua, pero no existen los límites laterales. No existen los límites laterales de, bueno, pues de la derivada. Digamos que es un punto anguloso. Una pregunta. Sí, dime. ¿En los exámenes nos vas a pedir representar las gráficas? Bueno, os podré pedir representar alguna gráfica.
Haremos ejercicios de representar gráficas, pero todavía no nos hemos metido con eso, ¿eh? Ah, vale, vale, o sea que practicaremos, ¿no? Claro, practicaremos, Ah, vale, 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 vale. ¿vale? Bueno, esto sería otro caso en el que no hay recta tangente, por lo tanto no habría derivada. Y otro caso, aquí sí hay recta tangente, pero digamos que sería algo de este tipo. Por ejemplo, sería algo así. En este punto, la recta tangente, digamos que sería vertical. Entonces, el límite sería infinito porque es la tangente. ¿Vale? Perdón. Aquí sería, pues, una tangente vertical. Es decir, luego, el límite, digamos, f' en x0, sería un infinito. ¿Vale? No existiría ese límite tal cual. ¿Vale? Entonces, en un punto anguloso, los dos primeros casos, digamos que no habría límite. En 1 y 2, digamos que no existe la derivada. Y en el 3, digamos que la derivada sería infinito. Pero en ninguno de los casos podríamos decir que existe la derivada. Es decir, no existe f' en x0, ¿vale? En estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos tener es lo siguiente. Es decir, tenemos un resultado, que es lo siguiente. Si f es derivable en un punto, entonces f es continua en el mismo punto, ¿vale? Es decir, que una función derivable siempre es continua. Lo que nos dice es que toda función derivable, en un punto donde sea, toda función derivable es continua. ¿Vale? Una observación, ahora no tenéis por qué saberlo, pero yo os adelanto para cuando veáis métodos. ¿Vale? Observación. Para métodos matemáticos. Para el segundo cuatrimestre. Es decir, esto no es cierto para más variables. Es decir, para funciones de más variables. ¿Vale? Ahora esto no lo vamos a usar porque todas las funciones que vamos a utilizar van a ser de una variable. Pero no quiero que cuando lleguéis a métodos, pues se os encienda un poco la chispa y digáis, esto ya nos lo dijo Alfredo, que esto no era cierto para más variables, ¿vale? Que vamos a tener derivadas para funciones que no van a ser continuas, ¿de acuerdo? Pero esto es para otra asignatura. Bueno. Vamos a calcular, todavía no lo hemos hecho. No hemos dicho lo que es una derivada, pero no hemos calculado ninguna derivada. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular f' en un x0 donde, pues, f de x, vamos a ponerlo sencillo, x al cubo menos x más 4, por ejemplo, y x0 va a ser, por ejemplo, el 1, ¿vale? Es decir, queremos calcular f' en 1. Vamos a utilizar la definición. ¿Vale? No tenemos otra herramienta de momento. Entonces, por definición, f' en 1 es el límite cuando h tiende a 0
de f de 1 más h menos f en 1 entre h, ¿vale? Esto por la definición. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, pues vamos a sustituir. ¿Qué es f de 1 más h? Pues es donde en f de x ponemos 1 más h. Por lo tanto, esto es 1 más h al cubo menos 1 más h más 4. Y ahora menos f de 1. ¿Cuánto es f de 1? Pues esto es 1 menos 1, esto es 4. Dividido entre h. Vamos a ponerlo aquí. Es decir, todo esto es f de 1 más h. Y esto de aquí es f de 1. Eso es lo que he hecho. El 4 se va. Perdón. El 4 se me va a ir. Y lo demás lo desarrollo. Esto me queda 1 más 3h más 3h cuadrado más h al cubo menos 1 menos h y el 4 se me ha ido. ¿Sí, perdón? Bueno, el 1 se me va con el 1, se me va una h con otra y lo que me queda al final es, a ver, el límite. Cuando h tiende a 0, lo voy a ordenar con h al cubo más 3h cuadrado y ahora más 2h dividido entre h. Pues entonces puedo cancelar esta h con esta, una de estas y otra de estas. ¿De acuerdo? Y lo que me queda es el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 3h más 2. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 0, por lo tanto esto es un 2. Y aquí tengo que f' en 1 es 2. Bueno, muy bien. Pero teníamos una función muy fácil, un polinomio de grado 3, muy sencillito, y hemos tenido, bueno, pues que calcular un límite. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que buscar una forma más sencilla de calcular derivadas, porque esto es un poco rollo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de la misma manera, para que veáis que esto no es, en principio, tal y como lo tenemos ahora, con esta definición, pues no es fácil de calcular, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, calcular la recta tangente a la gráfica de f de x, que va a ser, pues yo que sé, 3x cuadrado más x menos 2, también muy sencillita, en x igual a 0. Bueno, ya hemos calculado la fórmula, ¿no? Que era esta. Esto de la fórmula de arriba. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que he sustituido, aquí teníamos el límite y aquí teníamos, bueno, pues el x, este será el x1, el x0 que teníamos, este también, y aquí teníamos el límite. ¿Vale? Pero no es más que la misma fórmula. Entonces, tenemos que calcular cuánto es f en 0, pero eso es fácil, perdón, porque f en 0 lo podemos calcular sustituyendo. Esto es 3 por 0 al cuadrado más 0 menos 2. Pues menos 2, calculado. Y ahora f' en 0, de momento, no tenemos más que la definición. Esto es el límite cuando h tiende a 0, o si queréis lo calculamos para que veáis de la otra manera también, ¿vale? De la otra manera. Es decir,
con un x2 que tiende al x1, que en este caso es 0. F de x2 menos f en 0 entre x2 menos x0. ¿Vale? Veis que, perdón, menos x0 que es 0. ¿Cuánto es f de x2? Pues fijaos, si es que es un poco una tontería en este caso. Esto es el límite cuando x2 tiende a 0, pero es simplemente porque quiero utilizar las dos fórmulas. Esto es 3x cuadrado, x2 al cuadrado, más x2 menos 2 menos f de x0 menos f de 0, que es menos 2, pues más 2, dividido entre x2. El 2 se me va, este se me va con este se me va, vamos a ponerlo así, para el otro lado. Este se me va con este y con uno de estos, ¿vale? Y lo que me queda simplemente es el límite cuando x2 tiende a 0 de 3x2 más 1. Bueno, pues esto es 1. ¿Vale? Entonces ya tengo la fórmula. Tengo que esto es menos 2 más 1 por x menos 0. Esta es la fórmula. Si queréis la escribo así o la escribo como igual a x menos 2. Como queráis. ¿Vale? Como os apetezca. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a continuar. Si necesitamos pues reglas o fórmulas para calcular derivadas de una manera más sencilla. ¿Vale? De una manera más sencilla. ¿Vale? Bueno, pues ahí van a estar las reglas de derivación. Bueno, pues vamos a, por ejemplo, vamos a calcular un ejemplo. Sea f por la función x elevado a n. Con n un número natural. ¿Vale? Y vamos a calcular por ejemplo, vamos a calcular la derivada en cierto x0. ¿Vale? Para cierto x0. ¿Vale? Es decir, vamos a encontrar una fórmula para esta derivada. Entonces, por definición, f' de x0 es el límite cuando, voy a poner h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 dividido entre h. ¿Vale? Y ahora sustituimos. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de, esto es x0 más h a la n menos x0 a la n dividido entre h. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabéis desarrollar todo esto? ¿Vale? ¿Cuánto es? ¿Vale? ¿Cuánto es todo esto? Bueno, pues si os acordáis, no sé si os acordáis o no, pero ¿os acordáis del triángulo de Pascal? Que es este de aquí.
1, 3, 3, 1, ¿vale? Vamos sumando, fijaos, ponemos este 3 es de la suma de 1 más 2, y así vamos sumando siempre, ¿no? Entonces, aquí seguimos teniendo 1, 4, 6, 4, 1, y así hasta, bueno, pues hasta al infinito, si queráis. 1, 5, 10, 10, 5, 1, ¿vale? Y así hasta el infinito. Estos son los coeficientes de, por ejemplo, de a más b elevado a 5, ¿vale? Estos son los coeficientes. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes cuando lo elevamos a n? Pues este es el primer coeficiente, es decir, yo lo voy a escribir así, no voy a escribirlos todos. Pero esto es el límite cuando h tiende a 0. Sí, perdón. Esto es x0 a la n más, fijaos que este mismo número es este de aquí. Es el siguiente número. Pues esto es n por x0 a la n menos 1. Más un montón de términos. ¿Vale? Un montón de términos. Pero ya es, digamos, un valor. Es decir, es un valor, voy a ponerlo aquí, es un valor que depende de n. No voy a poner f queda muy mal. ¿Vale? Es un valor, es un valor, ahora, por un x0 elevado a n menor 2, ¿vale? Etcétera, menos x0n, ¿vale? Perdón, aquí he perdido una h, esto no es un x0, esto es una h, la h está aquí. Esto no es una n, esto es una h. A ver, dejadme un momento, que este lo he escrito mal. Esto es n por h por x0n menos 1, ¿vale? Entonces, lo que tengo aquí es, este se me va con este, y ahora las h's, esta se me va con esta, y aquí también tengo h's, aquí tendría una h al cuadrado, ¿vale? Porque la h va subiendo de grado, y la x0 va bajando de grado. Pero al final tendríamos aquí h's, ¿eh? Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de n x0 n menos 1 y ahora más, digamos, alfa h x0 n menor 2 más, y todo que depende de h. Pero aquí la h no la tengo ya, perdón, porque no la tengo. Así. Tendría algo así. Bueno, pues todo esto tiende a 0 porque tiene h's. Y lo que me queda es n por x0 a la n menos 1. ¿Vale? Este sería el resultado. ¿Vale? Luego, f' en x0 sería n por x0 n menos 1. Bueno, pues tengo una fórmula. Tengo una fórmula. He encontrado una fórmula. Ahora volvemos con la fórmula, ¿vale? Es un ejemplo de cómo encontrar una fórmula. Bueno, si esto lo hago para cualquier valor de x, pues eso es lo que es la función derivada. ¿Vale? Se llama función derivada de f, pues a la función f' de r en r, tal que a cada x le hacemos corresponder f' en x. Ya está. Le hacemos corresponder f' en x. ¿Vale? Ya está. Es esa chorrada. ¿Vale? Entonces, del ejemplo anterior, por ejemplo, ya tenemos una fórmula. Entonces, si f de x es
x elevado a n, entonces su función derivada ya la hemos encontrado y es n por x elevado a n menos 1. Ya la hemos encontrado. De esta manera podemos derivar, ¿vale? Podemos definir lo que son las derivadas sucesivas. Podemos volver a derivar, que es, si yo tengo una función, f función, entonces yo tengo f' su función derivada. Su función derivada. Y puedo seguir derivando, ¿por qué no? Puedo seguir derivando. Lo que llamo f segunda no es más que la derivada de la derivada. Y puedo seguir derivando, ¿por qué no? ¿Qué es f tercera? Pues será la derivada de la derivada segunda. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y puedo encontrar la derivada que me dé la gana. Derivada de orden n, siempre que exista, ¿eh? Siempre que estas derivadas exista. Siempre que existan. Porque hemos dicho que podrían no existir. Como es un límite, podría no existir el límite. ¿De acuerdo? Es decir, una vez que tenemos una derivada, podemos derivar todas las veces que queramos. En principio, hasta que nos falle. Hasta que nos falle. Entonces, por ejemplo, aplicando la definición de límite, o la definición de derivada con el límite, podemos encontrar las siguientes derivadas de funciones elementales. ¿Vale? Las siguientes derivadas de funciones elementales. Lo que hemos hecho con x elevado a n, pues lo podemos hacer con todas las funciones elementales. ¿Vale? Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Derivadas elementales. Y voy a hacer una tabla de derivadas elementales. Por ejemplo, si yo tengo la función constante, su derivada es 0. ¿Vale? Y esto lo dejo como ejercicio. Esto, aplicar vosotros la definición de derivada y os tiene que dar 0 para cualquier valor constante. ¿Vale? C constante voy a poner aquí. Segunda función elemental. Para f, por ejemplo, x elevado a n, que ya lo hemos hecho. Y se puede hacer en general, x elevado a a. ¿Vale? X elevado a a, con a distinto, con x elevado a a. Entonces, su derivada, su función derivada, es a por x elevado a menos 1. Voy a escribirlo bien. A menos 1. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto del ejemplo, ¿no? Lo tenemos del ejemplo. Pero podemos hacerlo para cualquier función. Para la exponencial, esto ya es un poquito más complicado, ¿vale? Por ejemplo, para la exponencial, su derivada es ella misma. Y para otra exponencial con otra base, ahí cambia un poquito. Si ponemos otra base que no sea e, pues esto es, su derivada es la misma exponencial, pero por un número que es el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí para que os acordáis. Esto es neperiano.
¿vale? Entonces, cuando a es igual al número e, pues esto es un 1. Y por eso nos aparece aquí logaritmo neperiano de e, que es 1. ¿Qué pasa con el logaritmo? Si tengo el logaritmo neperiano, su derivada es precisamente 1 partido de x. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el logaritmo no es de base e? Es el logaritmo de base a de x. Pues entonces también cambia un poquito la derivada. Hay que multiplicarle por un número. Es 1 partido de x por el logaritmo en base a de e. ¿Vale? O si queréis, es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Como queráis escribirlo. Bueno, Sí, perdón. Bueno, vamos a meternos un poco con, o a recordar lo que era el seno y el coseno, porque vamos a calcular, os voy a decir cuál es la derivada del seno, es el coseno. Ahora recuerdo lo que era el seno y el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. ¿Vale? Voy a poner aquí recordatorio. Que era el seno y el coseno. ¿Vale? A ver. Hacemos un poco de trigonometría. Tenemos, voy a poner aquí, el círculo unidad. ¿De acuerdo? Entonces, si cogemos un ángulo, bueno, a ver, vale, perdón, ahora, si cogemos un ángulo, en verde, por ejemplo, este de aquí, este es el ángulo, lo llamamos alfa, el seno y el coseno, acordaos, voy a poner el ángulo en otro sitio, voy a ponerle aquí el ángulo, que no moleste. Si bajamos desde que corta a esta altura, esa altura es el seno de alfa. Y esta longitud es el coseno de alfa. Y acordaos que esto es la circunferencia unidad, ¿vale? De esta manera, digamos que siempre las hipotenusas valen 1. Entonces, esto es el seno y esto es el coseno. ¿Cómo eran estas funciones? Bueno, pues según vamos moviendo alfa, fijaos que como volvemos al mismo sitio, pues es una función periódica. Siempre, como mucho, tiene el coseno y el seno, son funciones acotadas. Altura 1, cuando el ángulo es 0, cuando estamos aquí, el coseno es 1 y el seno es 0, por lo tanto, es una función de este tipo. Esto es el coseno, ¿vale? Así, es periódica. Este es el valor 0, aquí corta en pi medios, aquí tiene un mínimo en pi, que es menos 1, este es el 1 y este es el menos 1. Y se repite, aquí tengo, vuelve a ser 1 en 2pi, aquí vuelve a cortar en 3pi medios y luego es simétrica, ¿vale? Y esto es igual al coseno de x. ¿Vale? Y el seno de x, pues tiene prácticamente el mismo dibujo, pero está desplazado.
Lo voy a poner con otros colores. ¿Vale? Estos son menos 1 y 1. 1 menos 1. Y ahora, donde se hace... ahora esto es 0. Hace así. ¿Vale? A ver. Aquí tenemos el 0. El máximo lo tenemos en pi medios. El 0 lo tenemos en pi. Mínimo lo tenemos en 3 pi medios. Y vuelve otra vez al 0 en 2 pi. ¿Vale? Y este es igual a el seno de x. ¿De acuerdo? Estas son estas funciones. Las tangentes, pues, es decir, las derivadas, pues son estas que tenemos aquí. El seno, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. ¿Vale? Pero esto es un recordatorio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya podemos calcular derivadas. Ya tenemos las funciones elementales, las sabemos derivar. Y como muchas funciones son combinaciones de funciones elementales, pues entonces nos hacen falta unas propiedades, es decir, cómo se suman, cómo se multiplican las derivadas. Entonces, ¿qué propiedades tenemos? Pues, por ejemplo, que la derivada de una suma, voy a ponerlo así, la derivada de la función suma o la resta, con otro color, suma o resta, lo que queráis, es la suma de las derivadas o la resta. De esta manera, pues la suma o la resta de derivadas es la derivada de la suma o la resta. Más propiedades. Si yo tengo un número real, alfa, entonces la derivada de alfa por f, es decir, las constantes salen fuera de las derivadas, ¿vale? Las constantes salen fuera de las derivadas. Bueno, ahora, ¿cómo es la derivada de un producto? Bueno, pues no es el producto de las derivadas. ¿Vale? Es decir, aunque parezca lo natural, no es lo natural. Lo natural es la fórmula que voy a poner, que es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿De acuerdo? Como el producto es conmutativo, esta fórmula también es conmutativa. ¿Vale? Y ahora, esta ya no va a ser conmutativa. La derivada de un cociente. Aquí ya no puede ser conmutativo, porque no es lo mismo poner la función arriba que la función abajo. Esto es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo dividido, a ver si que me quede medianamente bien, todo dividido entre el denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, con estas propiedades y las funciones elementales ya podemos calcular un montón de derivadas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver. Calcular las derivadas de, bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con un polinomio, ¿vale? Con algo sencillo, para que veáis que ya no hace falta calcular los límites como hemos hecho ahora. ¿Puedes subir un segundo a la última propiedad? Vale. Esta.
Ahí. Sí, sí, esa. Vale. Ya está, ya está, ya está. Vale. Bueno, vamos a calcular esto. Entonces, lo primero, yo quiero calcular f'. Bueno, pues como es una suma, es decir, no voy a utilizar mucho esta notación, pero ahora la utilizaré, ¿no? Es la derivada de todo esto, pero por las propiedades yo puedo escribir, es la derivada de x a la quinta más 3 veces la derivada de x a la cuarta más 2 veces la derivada de x al cuadrado menos 3 veces, si queréis, bueno, no hace falta ni siquiera, pongo la derivada de 3 y listo, menos la derivada de 3. Y todo lo que hay entre paréntesis está en la tabla de funciones elementales. Todo esto son funciones elementales. Y aquí he sacado, lo he dividido en sumandos y he sacado las constantes fuera. Es decir, he utilizado las propiedades y lo he reducido a funciones elementales. Y ahora aplico las derivadas de esas funciones elementales. Esto es 5 por x a la 4, ¿vale? Más 3 por, y ahora pongo aquí la derivada, que es 4 por x a la 3, más 2 por 2x, o x a la 1, menos 0. ¿Vale? Pues ya la tengo, la derivada. Es decir, esto es 5x a la 4 más 12x al cubo más 4x. Se acabó. No he tenido que hacer ningún límite. Simplemente he utilizado esta propiedad y luego esta de aquí, la 2. ¿Vale? Todas estas propiedades. Nada más. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. Perdón. Por ejemplo, vamos a hacer un cociente. Fijaos, tengo un producto en el numerador y luego un cociente. Por lo tanto, vamos a ver. Calculo la derivada. Voy a aplicar primero la del cociente, que es la 4, creo. Entonces es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por, lo pongo así, el denominador sin la derivada del denominador. ¿Vale? Luego lo haremos directamente. Ahora por el denominador al cuadrado. Y ahora voy a calcular estas derivadas, a su vez. La primera, bueno, pues es un producto. La primera es un producto, ¿qué es? Voy a escribir como producto, ¿vale? Esta de aquí es un producto. Esto ahora es un producto. Que tengo que aplicar la 3. Entonces es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más x por la derivada del segundo, que es ella misma. La derivada de la exponencial es ella misma. Ahora por 1 más x al cuadrado menos x por e elevado a x por la derivada de esto de aquí, que es la derivada de 1, que es 0, más 2x. Dividido entre, perdón, este es un cuadrado también aquí, 1 más x al cuadrado. Bueno, pues ya está. La puedo dejar así, la puedo multiplicar, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Pero ya la tengo hecha. Como ejercicio, simplificar. Simplificar si se puede, vamos. Ponerlo un poquito más bonito si queréis, o como os guste. ¿De acuerdo? Pero ya no he tenido que calcular ningún límite.
A ver, preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Hoy nos ha cundido, bueno, o sea, nos ha cundido según lo tenía. Según lo tenía planificado, ¿no? La planificación que hice de esto, pues no ha sido especialmente buena, ¿no? Porque esta clase, la clase de hoy ha sido muy, o sea, me ha cundido mucho. Entonces, sí. Yo tengo una pregunta, Dime, pero dime. no es relacionado con esto. Es lo que te dije yo de lo del el examen que no lo pude hacer. Bueno, vale, pero eso al final de la clase, ¿vale? Ah, vale, que habíamos acabado. No hemos terminado la clase, no hemos terminado la clase. Lo que pasa es que, o sea, quiero contaros otra cosa, ¿vale? Cosas que nos quedan 15 minutos, pues vamos a aprovecharlos. ¿De acuerdo? Es decir, con las reglas podemos calcular, por ejemplo, la derivada de una función de este tipo, e elevado a 3x cuadrado más 1. ¿Vale? No es una exponencial, esto es una composición. Es decir, no es una composición de funciones elementales. ¿De acuerdo? Con las reglas que tenemos no lo podemos hacer. Es decir, no lo podemos calcular con las reglas que tenemos. Pues necesitamos más reglas. ¿Vale? La regla que vamos a necesitar es para una composición, la que se llama regla de la cadena. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es la regla de la cadena? Es decir, dada una composición de funciones, una composición, pues f compuesto con g, entonces, si f y g son derivables en el punto que le corresponda, entonces la composición también lo es. ¿Y cuál es la derivada? Pues vamos a escribirle aquí la fórmula. La derivada de una composición es la derivada de f evaluado en g por g'. ¿Vale? Esto es lo que se llama la regla de la cadena. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, lo voy a poner aquí en rojo, nos dice que no podemos, que la derivada la podemos calcular derivando cada una de las funciones. Es decir, que podemos calcular la derivada de una composición sin necesidad de componer. Y una composición sin necesidad de componer la función. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos dónde tenemos que derivar. Derivamos la f por un lado y la g por el otro, y luego lo multiplicamos. Es un producto de derivadas. ¿Vale? Vamos a verlo con el ejemplo que os he puesto. Si yo tengo la función elevado a 3x cuadrado más 1, pues esto es una composición. Yo tengo, por ejemplo, que g de x es la exponencial y que h es el polinomio. ¿De acuerdo?
Entonces, mi función f es precisamente g de h. La regla de la cadena me dice que f' de x es g' en h por h'. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale? Voy a calcularlo aquí. ¿Cuánto vale g'? G' sí lo sé calcular, es e elevado a x. ¿Cuánto vale h'? H' es 6x. Y ahora, ¿cuánto vale f'? Pues es, vamos a ver. Yo tengo que escribir g, pero no en x, sino en h de x. Entonces esto es e elevado a h de x. Pero h de x es 3x al cuadrado más 1. Y ahora lo tengo que multiplicar por la derivada de h. ¿Vale? Pues esta es la derivada. Ya la puedo hacer. ¿Vale? Otro ejemplo. Perdona, Dime. ¿puedes un poco? Dime. ¿Puedes subir al ejemplo anterior, por favor? ¿A cuál? ¿Aquí? ¿Al ejemplo? ¿A esto? Y al caca, sí. Sí. Vale, gracias. Nada. Por ejemplo, yo tengo una función que es la raíz de 1 más el logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que visualizar esta función como una composición. ¿Cuál es la función que está dentro? Es decir, otra vez, pues la llamo g. Esto no tengo por qué escribirlo, ¿eh? No tengo por qué escribirlo, pero sí tenerlo en mente, ¿no? Yo tengo g, que es, por ejemplo, la función que es la raíz de x, o x elevado a un medio. Y tengo h, que es 1 más logaritmo. ¿Yo de estas funciones conozco la derivada? ¿O la puedo conocer? Sí, porque ya puedo aplicar las fórmulas y las propiedades. Entonces, g' es a, es decir, el exponente por, esto es 1 medio, por x elevado a menos 1 medio. Es decir, lo voy a escribir de esta manera. ¿Vale? Y ahora, h', bueno, esto es una suma de funciones elementales. La primera es 0 y la otra es 1 partido de x. Pues es 1 partido de x. ¿Vale? Y ahora, ¿qué me dice la regla de la cadena? ¿Qué tengo que hacer? Me dice lo siguiente. Me dice que f' es, bueno, pues es, como f es, a ver, lo escribo aquí. F es precisamente g de h. ¿Vale? ¿Lo veis? Es g de h. Entonces tengo que hacer g' en h por h'. Y ahora sustituyo. Es decir, g era todo esto. Pues es 1 partido de 2 raíz de h. Y ahora aplico lo que es h, que es 1 más logaritmo de x. Y ahora por 1 partido de x. ¿Vale? Esta sería la función derivada. Si queréis, lo escribimos como 1 partido de 2x, la raíz de 1 más logaritmo de x. Pero eso ya es un cambio estético. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Vale? La regla de la cadena es importante. Es importante porque vamos a hacer una un poco, y con esto ya vamos a terminar. Por ejemplo, yo tengo una función que es vamos a aplicar el seno. Seno de e elevado a 3x cuadrado. ¿Vale? Todo esto. Fijaos que esta es una de
de tres, es una composición de tres funciones, ¿vale? Yo puedo llamar, a ver, ¿cómo lo haría yo? ¿Cuál es la que está por fuera? Fijaos, el seno es la que está por fuera, la más exterior. Luego está la exponencial y dentro de la exponencial está el exponente, ¿vale? Es decir, yo puedo escribir, o tengo que pensarlo, como que esto es el seno de x, luego está la exponencial, que es elevado a algo, elevado a x, y luego está, pues la llamo FGHM, m de x, que es 3x cuadrado, ¿vale? Entonces, mi función f la tengo que ver como si fuera g de h de m. ¿Y cómo es la derivada? Puedo aplicar la regla de la cadena, fijaos. F' es g' de todo lo demás, es decir, de h de m. Puedo tener todas las funciones que sean, de h, de m, de x, ¿vale? Anidadas. Ahora, por la siguiente, que es la h, la derivada de h en todo lo demás, en lo que sigue, por m', ¿vale? Se van encadenando. ¿Veis que se van encadenando? Y tengo las derivadas de las tres funciones, la de g, la de h y la de m. Entonces, yo no tengo que hacer más que este producto. Es decir, ¿cuál es la derivada de g? La derivada de g es el seno, pues es, la derivada del seno es el coseno. Pues es el coseno ¿de qué? De h de x, es decir, de e elevado a, ¿cuánto era? 3x cuadrado. 3x cuadrado. ¿Vale? Por la derivada de h, que es la exponencial, pues es e elevado a ¿qué? A m, a 3x cuadrado. Y ahora por la derivada de m. O sea, esta ya la sé hacer, es 6x. ¿De acuerdo? Y la escribo como queráis. O sea, ya está hecha, ¿eh? Esto es 6x elevado. Luego la escribo como más me guste. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Ejercicios. No os voy a poner un ejercicio en concreto, sino ejercicio. Derivar. Os cogéis funciones y os ponéis a derivar. En esta asignatura pues vais a tener que derivar. Mejor o peor, bueno, mejor. Vais a tener que aprender a derivar. El que sepa derivar, estupendo. El que no sepa, pues que se ponga a derivar. ¿Vale? Os cogéis ahí la colección de ejercicios, os cogéis, yo qué sé, libros y os ponéis a derivar, ¿vale? Entonces, porque a partir de ahora, pues vamos a derivar cosas, ¿eh? Entonces, aprender a derivar, practicar, para que no os equivoquéis en las derivadas, que luego, si os equivoquéis en las derivadas en el examen, pues ese problema lo vais a tener todo mal. Entonces, más vale que aprendáis a derivar para que, bueno, pues no se os ponga, no se os califique todo el ejercicio como mal, ¿de acuerdo? Ahora, con esto terminamos la clase. Hoy me ha cundido